Un documental británico asegura que Argentina estuvo casi a punto de ganar la guerra de las Malvinas, pero fallas en las municiones y en la artillería se lo impidieron. Por desgracia, los CASIS nunca son suficientes. Los CASIS son una de las cosas que más lamentamos en la vida. Un negocio que casi se hace, una carrera que casi se termina, un trabajo que casi consigues, un equipo que casi sale campeón. Lamentablemente los CASIS siempre nos dejan con la sensación de tener las manos vacías. Hoy quiero hablarte de una palabra que nos muestra una historia en la Biblia de una familia, la familia de un hombre llamado Lot, la cual Dios los quiso librar y los quiso salvar de uno de los juicios más severos que ha vivido la humanidad. Y aunque algunos efectivamente fueron salvos dentro de esa familia, otros lamentablemente casi lo fueron. La palabra que te voy a hablar hoy día está en el libro de Génesis, en el capítulo 19, versículo 15 en adelante. Dice la palabra de Dios allí. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas según la misericordia de Dios para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Versículo 17 dice: cuando los hubieron llevado fuera, le dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Quiero saltar al versículo 24. Dice: entonces Dios hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Dios desde los cielos. Y el versículo 25 dice: destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores que de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y el versículo 26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatuas de sal. Parecer no es ser. Yo creo que todos hemos visto alguna película de Tarzán o alguna serie de Tarzán en la televisión, en el cine, o algunos tal vez leyó el libro de Tarzán, porque allí surge la historia. Esta es la historia de un niño que es criado en la jungla, que se quedó sin sus padres y que allí él es criado con un grupo de monos y él adopta las costumbres de los monos y las costumbres de los animales para cazar. Sin embargo, aunque él adoptó muchas costumbres, él nunca fue un animal. Porque una cosa es adoptar costumbres y otra cosa es convertirse en aquello a lo cual nos acostumbramos. En la iglesia sucede algo muy similar. Muchas personas adoptan muchas costumbres cristianas, muchos estilos de vida, muchas formas de vida, porque encuentran allí algún beneficio, porque sienten paz en su corazón, porque esto les trae salud, porque esto les trae prosperidad, inclusive les trae paz dentro del hogar y pueden dormir mejor por las noches. Sin embargo, eso no significa que lleguen a ser salvos y que lleguen a ser hijos de Dios. En Lucas capítulo 17, versículo 28, allí le hacen preguntas al Señor acerca de los días previos a la venida del Señor, cómo serían. Y el Señor dijo que los días previos a la venida del Señor sería como sucedió en los días de Lot. Y el versículo 32 agrega algo que es lo que me ha llevado a compartirte esta palabra. Dice: acordaos de la mujer de Lot. La mujer de Lot representa a todos aquellos que pudieron ser salvos y que no lo fueron. Y esto es exactamente lo que sucederá en los días previos a la venida del Señor, y quiero decirte que estamos en esos días previos. La esposa de Lot creyó al mensaje. La esposa de Lot dio pasos de fe. Notemos que la esposa de Lot se levantó de madrugada aquella mañana junto a su esposo y junto a sus hijas. La esposa de Lot casi logra salvarse. La esposa de Lot casi logra llegar a la ciudad de Zoar, allí donde iba a estar el refugio, pero todo fue casi. ¿Por qué? Porque no se salvó, porque no fue efectivamente salva. Es por eso que la mujer de Lot simboliza a muchos que aún estando en la iglesia, así que haciendo muchas cosas y dando pasos de fe, sin embargo no logran ser salvos, y en la venida del Señor no se irán con Él. Es por eso que la palabra de Dios nos dice: acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué cosas llevaron a la mujer de Lot a perder una oportunidad tan grande como la oportunidad de salvación? Eso es lo que vamos a aprender hoy día, porque el Señor nos dice que debemos acordarnos de ella. Lo primero que vamos a ver y vamos a repasar los textos que hemos leído es el versículo 16.
Quiero que lo repasemos y dice, y deteniéndose él, porque los ángeles lo habían llamado, lo habían despertado muy de madrugada, a él, a su esposa, y le dijeron que se dieran prisa a salir. Pero dice que deteniéndose él se detuvo. Él, dice, los varones asieron de su mano, lo tomaron de la mano, y lo tomaron a su mujer de la mano, y tomaron a sus 2 hijas de la mano, según la misericordia de Dios con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. La vida es una sola. Recuerdo una vez había asistido al velorio de un familiar muy querido, muy allegado, principalmente a mi madre, un hermano de ella. Y la familia entera son muy católicos, son gente muy religiosa, muy devota del catolicismo. Inclusive este familiar tenía un vínculo muy cercano con el sacerdote de la iglesia católica local allí. Toda la familia eran muy religiosos. Cuando falleció yo sabía que llegaba a ese lugar y que debía tener cuidado, por supuesto, de no ofenderles. Y cuando llegó el momento de que iban a cerrar el cajón, llegaron 2 sacerdotes, el cura de esa iglesia, y ellos iban a hacer las cosas que hacen habitualmente cuando se va a sepultar a una persona. Me llamó la atención que mi prima se acercó y me dijo, vos podés tener unas palabras y una oración por el alma de mi papá. Entonces yo le digo, pero están los sacerdotes, ya lo van a hacer ellos, por tratar de tener respeto. Pero ella me dice, no, yo quiero que vos tengas una palabra. Ellos ya saben que vos vas a hablar. Me llamó mucho más la atención todavía. Así que los sacerdotes leyeron un versículo bíblico y hicieron sus rezos y sus ceremonias. Luego que terminaron de hacerlo, inmediatamente me miraron. Y toda la gente que estaba allí me miró esperando qué iba a decir yo y qué oración iba a hacer yo. Yo no oré por el alma de este familiar. Yo les prediqué a ellos acerca de la vida de Jesucristo y de la salvación a la cual Cristo nos estaba llamando y al arrepentimiento para encontrar la vida eterna. Al terminar las palabras hice una oración y muchos estaban con los ojos llenos de lágrimas. Hasta los sacerdotes se acercaron para decirme qué hermosa palabra, pero yo no había dicho nada en especial, solo lo que la Biblia dice. Es importante entender que el pensamiento de la reencarnación, de que la persona después que muere vuelve en otra forma, en otra vida, eso no es verdad. Y tampoco es tan falso eso como el mismo pensamiento del purgatorio. Si con esto estoy hiriendo la sensibilidad de alguien, lo siento porque yo quiero decirte lo que dice la palabra de Dios y la verdad nos hace libre. La idea del purgatorio es tan igualmente falsa. Esta idea surge de un libro deuterocanónico, un libro que no está reconocido dentro del canon de la Biblia, Segunda de Macabeos, y aunque es un libro histórico y que enriquece mucho la historia, no es considerado palabra de Dios y tiene errores. Este libro habla en Segunda de Macabeos, en el capítulo 12, versículo 36 al 46. Ahí dice que Judas Macabeo con algunos soldados encontraron muchos del ejército de Dios, del pueblo de Israel muertos. Y encontraron que ellos estaban muy aferrados a la idolatría. Y ellos comenzaron a hacer rezos por el alma de esas personas para que esas personas descansaran en paz. Bueno, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La salvación solamente es obra de Dios. Notemos que aquí, si hubiese sido por Lot y por su familia, ellos no hubieran sido salvos. Ellos lo quisieron sacar los ángeles y dice que deteniéndose, tuvieron que tironearlo, tuvieron que sacarlo, porque por los propios medios no hubieran sido salvos de aquel juicio que venía sobre Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Dice, y si ellos lograron salir, fue por la misericordia de Dios, porque dice que los tomaron de las manos, según la misericordia de Dios para con ellos. Ahora, a la mujer de Lot le alcanzó la misma misericordia que le había alcanzado a su esposo y la misma misericordia que le había alcanzado a sus hijas. Sin embargo, sus hijas y su esposo fueron salvos de ese juicio. Pero la mujer de Lot no fue salva, aunque la misericordia le había alcanzado. La misericordia de Dios siempre estará a nuestro alcance, mientras haya en nosotros aliento de vida. Pero habrá un momento en que habrá un final. Y 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17, dice que cuando se toque la trompeta de Dios, el Señor descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y seremos alzados en las nubes para estar siempre con Él. Ya no habrá más oportunidad. La misericordia de Dios la debemos aprovechar aquí y ahora.
Lo segundo que vamos a aprender acerca de la mujer de Lot lo encontramos en el versículo 17, y es que no debemos desobedecer la palabra de Dios. Allí dice el versículo 17, cuando los hubieron sacado, los hubieron llevado fuera, les dijeron, aquí viene un mandamiento, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Cuando leímos un poquito más adelante, encontramos que la mujer de Lot desobedeció y ella se convirtió en estatua de sal. Es importante entender que el Evangelio no es una invitación. El Evangelio es un mandamiento. Yo recuerdo una vez que en la escuela primaria había pedido permiso para ir al baño. Tenía unos minutos para ir prudenciales, pero me quedé un tiempo jugando afuera con un compañero a la figurita. Pasó la directora y me dijo, alumno, lo espero en la dirección. ¿Sabe? Esa no era una invitación, esa era un mandamiento. Y yo tenía que ir a la dirección. La salvación, el llamado a la salvación, no es una invitación, es un mandamiento de Dios. El llamado al arrepentimiento no es una invitación, el llamado al arrepentimiento es un mandamiento de Dios. El libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 30, dice allí que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todo hombre y en todo lugar a que se arrepienta. Es un mandamiento. Cuando los hubieron llevado fuera, tanto Lot como su familia, fueron personas salvables. Y es importante hacer una distinción, una diferencia entre lo que es ser salvo y lo que es ser salvable. Allí ellos eran salvables, pero allí se le dio un mandamiento. Y algunos obedecieron a esa palabra, Lot y las dos hijas. Pero no obedeció la mujer de Lot. Y aunque fue salvable, no fue efectivamente salva. Si escapa por tu vida, le dijeron. Ella, no mires tras de ti, no des vuelta tu rostro hacia las ciudades que estaban siendo destruidas. Pero ella miró atrás y ese fue su problema, ella desobedeció la palabra de Dios. Es importante entender que la muerte y la resurrección de Cristo nos hace personas salvables, pero no nos hace personas salvas. Muchos están en el error de pensar de que porque Cristo murió para hacer salvo a todo pecador ya es salvo. No, todo pecador es salvable, pero tiene que obedecer al llamado al Evangelio para ser salvo. Y Romanos capítulo 10, versículo 16 dice, pero no todos obedecieron al Evangelio. No todos obedecen al mandamiento de arrepentirnos. El Evangelio no es una invitación para que te congregues en una iglesia. El Evangelio es un llamado al arrepentimiento, para volvernos a Dios, ¿sí? Y debemos acordarnos de la mujer de Lot, porque ella fue salvable, pero no fue efectivamente salva. Quiero tocar un último punto para acordarnos de la mujer de Lot. Debemos aprender de la mujer de Lot, de que no debemos caer en la trampa de la hipocresía. Dice el versículo 26, entonces la mujer de Lot miró atrás. Ahora, presta atención a esto, a espaldas de él, a espaldas de Lot, y se volvió una estatua de sal. Dios lo ve todo. Dios lo ve absolutamente todo. No hay nada que podamos ocultar de Dios. En el año 2015, hay un caso muy famoso que se hizo famoso porque eso fue un hackeo a una empresa llamada Ashley Madison. Esta empresa es una empresa de infidelidades, donde se generan citas de infidelidades con una gran discreción, ¿sí? Con el eslogan de que la vida es corta y que debías aprovechar para ser infiel. Con una discreción tal y una reserva tal de que las personas que allí se suscribían y que contrataban esos servicios supuestamente nunca iban a ser descubiertas. Pero un grupo de hackeadores hackearon esa cuenta y sacaron a la luz las personas que allí estaban inscriptas, que estaban suscritas, que contrataban esos servicios. 39 millones de personas. Se dio la lista, 39 millones de personas, la mayoría hombres, estaban allí solicitando esos servicios. Lo curioso es que dentro de esos 39 millones de hombres habían 400 ministros evangélicos, 400 ministros cristianos, muchos pastores, ancianos, líderes de iglesia. La vergüenza fue descubierta. Ellos pensaron que podían tener una doble vida. Y hay mucha gente, aún dentro del pueblo cristiano evangélico, que cree que puede llevar una doble vida. Y aunque es posible llevar una doble vida y hacer cosas a espaldas de las personas y que no sean descubiertas, no funciona así con Dios. Porque con Dios no se puede llevar una doble vida, porque Dios lo ve todo.
La hipocresía no es otra cosa que mostrar una imagen de lo que no somos en realidad. Esto es el caso de lo que le sucedió a la mujer de Lot. Dice que ella se dio vuelta, ella miró hacia atrás, pero a espaldas de Lot. No lo hizo cuando Lot la estaba viendo, sino cuando Lot no la podía ver. Es una mujer que estaba acostumbrada a hacer cosas a espaldas de su esposo. Y hay mucha gente que está acostumbrada a hacer cosas a espalda, muchos hombres que están acostumbrados a hacer cosas a espalda de su esposa, y muchas mujeres que están acostumbradas a hacer cosas a espalda de sus esposos. Y mucha gente que muestra una faceta en la iglesia o delante de las personas, pero hace cosas a escondidas, a espaldas, pensando que nunca van a ser descubiertos, cayendo en hipocresía. Sin embargo, las consecuencias las alcanzaron. Tarde o temprano las consecuencias nos alcanzan. Las consecuencias del pecado siempre nos alcanzarán. Es por eso que la hipocresía es una trampa para el hipócrita. Solamente para él. Porque las consecuencias del pecado tarde o temprano le alcanzarán a aquel que peca. Dice la palabra de Dios que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado y nada escondido que no haya de salir a la luz. Así como la mujer de Lot, que pudo haber sido salva y perdió la gran oportunidad de alcanzar esa salvación. Quiero concluir con esto. Recuerdo cuando era niño, la tierra que tenía mi padre, mi abuelo, mi tío, eran campos, tenían distintos sembrados, tenían parrales con uvas, por supuesto, y plantaban distintas cosas en los distintos terrenos. El tema es que aunque todo ese campo era de ellos, los terrenos no eran iguales. Habían terrenos que eran más salitrosos, habían terrenos que eran muy fértiles, otros terrenos que eran más secos, otros terrenos que estaban llenos de piedras y que no se podía sembrar de la misma manera. Y entonces algunos prácticamente los tenían abandonados porque eran tierras muy pedregosas o muy salitrosas. Y aunque recibían el mismo trato, es más, el agua de riego pasaba primero por esas tierras. Eran las tierras que más se regaban, recibían el mismo riego y recibían el mismo trato. Esas tierras solamente servían para campo y salían espinas y yuyo y todas cosas que salen en el campo. Y una vez al año, me acuerdo, cuando llegaba el invierno, se los prendía fuego. Esto me recuerda a lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6. Versículos 7 al 8 dice que la mala tierra bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, igual que la buena tierra. Sin embargo, esta tierra produce espinos y abrojos, y dice que está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. La mujer de Lot bebió la misma lluvia de bendición que su esposo, y la misma lluvia de bendición que sus hijas. La mujer de Lot disfrutó y la misma misericordia de Dios. Le alcanzó la misma misericordia de Dios que le había alcanzado a su esposo y que le había alcanzado a sus hijas. Pero ella no disfrutó de la misma salvación. Ella no fue salva. Su familia fue efectivamente salva, pero ella fue casi salva. Por lo cual, acuérdate de la mujer de Lot. No desaproveches la misericordia de Dios. Acuérdate de la mujer de Lot y no desobedezcas la palabra de Dios. Acuérdate de la mujer de Lot y no caigas en el engaño de la hipocresía. Porque así mismo como sucedió en los días de Lot, así sucederá, dice la palabra, cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Algunas personas serán efectivamente salvas, pero otras casi. Deben procurar no estar en los casi y procurar estar en los que serán efectivamente salvos. Lamentablemente muchos se quedarán con las manos vacías, como la mujer de Lot. No dejes pasar esta oportunidad que Dios te da y sé efectivamente salvo. Quiero hacer una oración en este momento. Te invito a que cierres tus ojos. Si no has recibido a Jesús en tu corazón, tienes que saber que Él te llama y que te manda al arrepentimiento. Él no te quiere condenar, porque Él no ha venido a condenar el mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No dejes pasar esta oportunidad. No te quedes con las manos vacías, con que solamente pudiste ser salvo y no lo fuiste, porque el día del Señor está cerca. Te invito a que hagas esta oración. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque todavía podemos abrir tu palabra. Y te doy gracias, Señor, porque tu palabra siempre produce algo en nuestra vida. Yo no sé cuántos lleguen a alcanzar este mensaje o cuántos esta palabra llegue a sus oídos, a sus mentes, a su corazón. Pero tu Espíritu Santo es el que tiene el poder para tomar esta palabra y tocar la vida, la mente, el corazón de cada uno. Señor Dios mío, queremos ser salvos.
Queremos verdaderamente irnos contigo el día que te manifiestes en este mundo. Señor, Dios mío, no queremos desaprovechar esta oportunidad. Ayúdanos, porque no está en nuestras fuerzas, no está en nuestras manos. Señor, la salvación solamente es obra tuya. Y queremos no solo disfrutar de esa misericordia, alcanzar esa gracia, Señor, y ser efectivamente salvo. Te damos muchas gracias. Hay personas que todavía no han tomado una decisión. Yo te pido que tu Espíritu Santo las toque en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Te invito a que te suscribas al canal y que la compartas, porque la palabra de Dios tiene poder para salvar, para sanar, para tocar tu familia, restaurarte, para bendecirte. Que el Señor te bendiga.